contándonos acerca de la situación en Ucrania, en este enfrentamiento con Rusia que lleva más de 2 años, José. Así es, en el mes de febrero pasado se cumplieron los 2 años de, digamos, la invasión de Rusia en Ucrania. Y este año tiene la particularidad, yo creo que el Santo Padre lo ha puesto en intenciones por ello, eh, va a ser un año de muchas definiciones con respecto a lo que acontezca de aquí a futuro en Ucrania. Se están dando ciertas cuestiones militares dentro de lo que podemos decir el teatro de operaciones Ucrania, y se están por dar ciertas cosas, se están especulando ciertas cosas en el ámbito de la política que pueden llegar a ser decisivos en cómo continúe la cuestión de Ucrania. La principal es que fue reelegido Vladimir Putin en Rusia, me parece, ¿no? La principal en términos políticos es la reelección de Vladimir Putin. Vamos a decir tres temas políticos, ¿no? Uno, la reelección de Vladimir Putin en Rusia. En segundo lugar, están las elecciones en Estados Unidos este año, donde uno de los candidatos, si es que no hay ningún traspié judicial en contra de Donald Trump, sería oficialmente el candidato, tiene una visión internacional en la cual el gasto que es la guerra de Ucrania para los Estados Unidos debería recortarse para focalizarse en otros escenarios del mundo, lo cual se especula que una posible victoria de él signifique, ¿no?, un recorte de fondos a la guerra de Ucrania, al gobierno de Zelensky, ¿no? Y en un tercer lugar está ligada la realidad militar de Ucrania, que es ya dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas y dentro de la política doméstica de Ucrania. Un ejemplo concreto es el alcalde de Kiev, el boxeador Klitschko. Ya están mostrando descontentos con ciertas decisiones que toma Zelensky, ¿no? Claro. Entonces tenemos una cuestión de la política norteamericana, una cuestión de la política rusa y una cuestión de la política interna de Ucrania, que hacen que este año posiblemente el conflicto tome un rumbo, tome otro, vaya concluyendo, o al revés, vaya escalando, ¿no? Son tres temas que hay que prestarle atención: la situación política interna de Zelensky, la situación política electoral en Estados Unidos y, bueno, Rusia, obviamente, que ya tenemos a Putin para 6 años más. Ujú. José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Cristian? Bueno, recién Javier dejó esta palabra invadidos entre comillas y a mí me generó la duda. Contanos un poquito cómo es esto. ¿Es así? ¿Es realmente una invasión? ¿Forma parte de lo que han sido alguna vez los territorios de toda Rusia? Creo que bueno, la política también tiene su parte retórica, ¿no? Ganar la disputa retórica es también un poco ganar la guerra. Con el tema, el término invasión, creo que pasa lo mismo con el término terrorismo o con el término... ayer hablamos del Hezbollah, ¿no? En el Líbano el Hezbollah es un partido político legal y en Israel es un grupo terrorista. Entonces, dependiendo de la denominación que usamos, ya estamos medio que posicionándonos desde un óptico de otra. El tema de Rusia y la invasión a Ucrania, sí, en la concepción, en el esquema de entendimiento de lo que es el derecho internacional moderno, clásico, donde todo está analizado en términos de estados soberanos, sí, hay una invasión, ¿no? Si nos paramos fuera del esquema occidental de análisis y nos vamos al mundo euroasiático, Rusia, Rusia te va a plantear que no está habiendo una invasión, ¿no?, sino que está habiendo una recuperación de territorios rusos que llevan siglos en ese territorio y que ellos los están recuperando, y lo que usan ellos en la retórica es los están salvando de 10 años de, podríamos decirle, de abusos de Kiev, ¿no?, de la autoridad ucraniana sobre los territorios del este ucraniano. Es una invasión, sí, pero están también estos otros puntos de vista, que está bueno que los tengamos, porque a veces para entablar diálogos o negociaciones tenés que entender un poco cómo es el esquema de razonamiento del otro. Claro. Entonces, sí, si nos vamos al derecho internacional clásico, estamos hablando de una invasión, ¿no? José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ceci. Uno se pregunta también, Putin es reelecto en Rusia. ¿Cuál es la situación del presidente ucraniano Zelensky para el pueblo ucraniano? Bien, el presidente Zelensky está recibiendo muchas quejas
de la política ucraniana porque ya corresponde calendario electoral y no lo está abriendo, ¿no? Él argumenta que en situación de guerra abrir una jornada electoral es poner en marcha una logística muy grande, es distender los tiempos mucho cuando hay urgencias, ¿no? Pero después está habiendo mucha resistencia interna a Zelensky por parte de dos personajes. Uno ya fue removido, el general Zaluzhny, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, que ya fue reemplazado, que tenía un gran desacuerdo con Zelensky acerca de, a ver, lo vamos a decir lisa y llanamente, estamos recibiendo muchas armas de Occidente, pero ya no hay gente para usar esas armas. El gran problema, y esto los analistas militares, de los cuales por lo menos yo me informo, están diciendo, Ucrania puede seguir recibiendo muchas armas, pero el problema de Ucrania es ya el efectivo humano, ¿no? Ucrania ya está llevando adelante la tercera movilización de personal en edad de movilizarse, y ya las edades no dan, ¿no? Estamos hablando de personas que no están en una edad apta para el combate. Entonces, ¿qué plantean los jefes militares a Zelensky? Más que armas, necesitamos efectivos, tropas. Ahora bien, no hay de dónde sacar. ¿Qué implicaría tropas? Que un tercer estado las envíe. Y eso ya sería políticamente dar un paso muy complicado, porque es meter a un tercer estado en la guerra, ¿no? Y con las consecuencias que eso tendría. Entonces, ¿qué pasa? Zelensky está siendo muy presionado internamente por su staff militar, diciéndole, más que armas necesitamos tropas. Ahora bien, eso es un ejemplo muy claro de cuando la estrategia militar y la estrategia política no están acopladas, ¿no? Políticamente, ¿qué implica recibir más tropas? Bueno, ¿quién las va a poner? Francia, el Reino Unido, Estados Unidos. Ya es dar un paso que le diría a Rusia, que le daría una preocupación muy grande a Rusia. Che, ya hay otras potencias con tropas acá, y empiezan a sonar ciertas alarmas, que la más nombrada por los especialistas es el umbral nuclear, ¿no? ¿Cuándo se cruza el umbral nuclear? Cuando ya una potencia decide ir por todo, cuando ya ve que la escalada es inmanejable, ¿no? Claro. Entonces, recibir tropas de un tercer estado es ponerse cerquita de ese umbral nuclear. Entonces, Zelensky está en una situación muy complicada, y él ya ha dicho, creo que fue ayer o anteayer, si no hay tropas habrá retirada, como diciendo no hay qué hacer ya. Claro. Entonces, así como está la situación política de él muy complicada, es que aparecen frases como por ejemplo la del Papa Francisco, que es valiente también saber cuándo, ¿no? Es muy duro decirlo, ¿no? Pero es una situación política muy complicada, y hay algunos que dicen que Ucrania todavía tiene con qué negociar. Ucrania conserva un puerto cerealero muy estratégico en el Mar Negro, que de no negociarlo podría perder. Todavía tiene capital político como para decir, bueno, me siento a conversar. Pero bueno, Zelensky está muy presionado desde adentro para tomar estas decisiones, pero también está muy presionado desde afuera, ¿no? Zelensky ha sido depositario de desembolsos millonarios, de ayuda financiera multimillonaria, y eso también, esos grandes prestamistas quieren ver resultados. O sea, yo estoy poniendo acá mucho apoyo financiero, no me vengas a decir ahora con que se retiran, Claro. ¿no? O sea, hay mucha presión sobre la figura de Zelensky, interna y externa. Claro. ¿Cómo va a continuar eso? Se define este año, para mí, ¿no? José, por último, y me parece lo más importante, porque a veces este necesario análisis geopolítico, económico, social, deja de lado, o parece dejar de lado, lo más importante, que son las vidas humanas que se pierden en una guerra, ¿no? Y sabemos con mucha claridad que, por ejemplo, en el conflicto en la Franja de Gaza, allí en Tierra Santa, hay más de 35.000 muertos. Sí. Pero a veces nos cuesta encontrar cuántas víctimas fatales tiene este conflicto en Ucrania. Sí. Están las cifras que da el gobierno ruso. El gobierno ucraniano no está dando estadísticas, pero un gran indicador
creo yo, es ver el tema de la problemática militar de que Claro. ya no hay de dónde sacar tropas. Claro. Eso ya me parece, si bien no hay cifras oficiales, un indicador bastante fuerte. Che, si ya no hay de dónde sacar, significa que por lo menos hay toda una franja etaria, ¿no? Joven que ya no está, ¿no? Ujú. También es una realidad que 7 millones de ucranianos han abandonado Ucrania. Sí, no hay una estadística oficial, pero cuando uno ve la realidad militar, ve estas situaciones y dice, ah, che, no hay nadie, Claro, ya no claro. queda, ¿no? Es un indicador importante, me parece. José, bueno, como siempre decimos, nos quedaríamos hablando de este tema y de otros vinculados con la situación global del mundo, en riesgo, en guerra, la tercera guerra mundial en partes, como dice el Papa Francisco, pero se nos Sí. ha acabado el tiempo. Te agradecemos por estas claves de lectura. Mañana, ¿qué nos toca? Mañana vamos a hablar de un par de países africanos, Congo, Sudán del Sur, que también el Papa Francisco nos ha pedido que lo pongamos en el foco de oración, ¿no? Sí, que no solamente afrontan circunstancias internas de política de violencia, sino que también en muchos casos allí también está el hambre presente, Sí, sí. y la debilidad y a veces la marginalidad de una globalización que a veces solo pone la mirada en los países y en el poder central. Tal cual. Gracias, José. Mañana nos volvemos a encontrar. Con José yo también me Muy bien. despido. Hasta mañana. Gracias.